Bueno, bienvenidos en esta clase online. Mi intención no es que te veas un super video de muchas horas, sino que puedas trabajar directamente con tus materiales si es que los compraste o si ya los tenías. Así que vamos a hacer línea fina, línea intermedia y puntillismo de arrastre. Así que empezamos. Este PDF te lo voy a pasar de todas maneras para que vos puedas verlo sin escuchar la voz en off. Esto es todo lo que se ve en el curso, en el PDF, y esto es lo que suelo dar en mis cursos presenciales. Con la diferencia es que en mi curso presencial estoy al lado tuyo y obviamente estoy muchas horas trabajando en la técnica, observándote y demás. En primer lugar, vamos a hablar un poco del tipo de aguja que se utiliza para tatuar. Hay dos tipos de agujas para línea. La que ves a tu izquierda es la Round Liner, que es la RL, que va de 3 en adelante, o sea, 3 RL, 5 RL y así impar. Y lo mismo pasa con la RS, que es muy parecida, con la diferencia de que están un poco más abiertas las agujas entre sí y suele ser un poco más agresiva. Y si no, tenemos los tipos de aguja Magnum, que son más parecidas a los pinceles, se usan más para relleno y sombra. A la izquierda tenés la Magnum plana, que termina plana, como ves, y a la derecha tenés la Round Magnum, que es la Magnum que termina más en redondo, que se utiliza más para meterse en lugares más chiquitos sin necesidad de usar una aguja de línea. Igualmente son bastante parecidas en su resultado. Lo que ves en pantalla parece imposible de entender, pero es bastante sencillo. Es el stroke de la máquina pen inalámbrica. Generalmente hay dos tipos de máquinas pen, la de stroke regulable y la de stroke fijo. El stroke en realidad es el excéntrico, pero lo vas a entender mucho mejor en esta imagen. Ahora te muestro, vas a ver unas boleadoras. Nosotros sabemos muy bien lo que son las boleadoras los argentinos. Imagínate si yo agarrara unas boleadoras y girara muy chiquitito y las lanzo. No irían demasiado lejos. Pero si yo las girara bastante fuerte y las lanzo, irían bastante lejos. Bueno, exactamente eso es el stroke. Si el stroke es grande, que sería el gire bien abierto y bien grande, cuando la aguja sea lanzada del cartucho, va a ser lanzada con muchísima más fuerza. Una aguja que es lanzada con fuerza sirve para hacer líneas muy grandes. Así que no te confundas entre el voltaje y el stroke. No es lo mismo. El voltaje es la velocidad de entrada y salida. Por ejemplo, ahora vas a ver una pen inalámbrica con stroke regulable. Va desde los 2.5 hasta los 4.5 de stroke. 2.5, 2.8 y hasta 3 es para sombra y relleno. 3, 3.5 y hasta 4 va para línea fina y línea intermedia medianamente grande, y de 4 a 4.5 ya es una línea bastante grande. Y la que ves ahí en pantalla es una pen inalámbrica con stroke fijo, de generalmente es de 3.5, que es más universal. Ahora, querés hacer una línea grande y tenés un stroke de 3.5, no hay problema. Trazo lento y un poco más de voltaje. Hay algo fundamental en el tatuaje, que es cómo elegir la aguja y qué pasa con los tatuajes con tendencia a borrarse. El tipo de tatuaje que ves se llama fine line, y el fine line o línea fina se hace justamente con una línea fina, y la más fina actualmente es la línea de 3. Nosotros, para elegir la aguja, tenemos que tener en cuenta en realidad en dónde se va a encontrar una línea con la otra. Fíjate que en el nombre de Benjamín hay momentos en donde las líneas se encuentran muy cerca unas de las otras. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta el día de mañana. Un tatuaje, cuando cura con el tiempo, se expande hasta un 40 a 60% del grosor de la línea. Y eso es normal, porque la piel se va renovando y la verdad es que nunca queda tan fino y se terminan encontrando las líneas. Así que lo que hay que tener en cuenta es, en el momento en que nosotros tenemos que hacer un tatuaje que tiene este tipo de líneas que se pueden encontrar, darle un poco más de espacio, o agrandar el diseño, o elegir una aguja un poco más pequeña de la que pensamos que vamos a usar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, súper, súper importante, es la famosa línea explotada. La línea explotada se da porque nosotros profundizamos demasiado. No debemos profundizar de más de 0.8 a 1 milímetro, eso es lo máximo. Cuando lo hacemos, lo que hacemos es meter tinta en los vasos sanguíneos, por eso se tiñen de negro y queda como explotado. También por eso le pedimos a los clientes que no consuman alcohol hasta 48 horas antes, porque el alcohol es vasodilatador. Lo que hace es dilatarlos, abrirlos, los tenemos un poco más cerca a nosotros, y sin darnos cuenta lo que hacemos es meter tinta en los vasos. Te voy a dejar una guía que de todas maneras vas a poder ver en el PDF, de qué tipo de voltaje iría con cada tipo de aguja que podrías usar. De todas maneras, ten en cuenta que esto es en una pen inalámbrica de
3.5 de stroke a 4 como máximo. Y te invito a que vayas a ver el video de las líneas, que es el video que sigue después de hacer el stencil. Así empezás a hacer tu propio diseño y a utilizar tu máquina. Ten en cuenta muchas de las cosas que digo en el video. El trazo es lento, no más de 1 milímetro. Lo ideal siempre es usar al principio una piel sintética que sea de 1 milímetro y no las de 3 milímetros, que son hermosas, pero no nos dan la pauta de si nos estamos equivocando o no. Esto vas a verlo también en el video. Ahí está la salida de la aguja en la flecha blanca, cuánto pincho, y la salida de la aguja significa cuánto veo la aguja saliendo. La aguja sale y entra con la máquina andando. Cuando la máquina está apagada, la aguja está retraída para adentro. También te invito a ver el video de cómo se hace el stencil, que será el primer video que vas a ver en nuestro sitio web. Por último, vamos a ver algo de puntillismo de arrastre, que es sombra por capas. Esto se puede replicar tanto en puntillismo de arrastre como en sombra pulida con Magnum. Es exactamente el mismo tipo de sombra, se hace exactamente de la misma manera. La diferencia es el tipo de aguja. En primer lugar, vamos a dividir el puntillismo de arrastre en dos estilos. Por ejemplo, el de tu izquierda es más tipo realístico o de volumen, y el de la derecha es un puntillismo de arrastre bastante más sencillo, que utiliza un solo tipo de gris y el arrastre va hacia el volumen de lo que represente. Ese es bastante sencillo. Si quiero, arrastro la aguja para donde van las flechas azules y ya está. Pero lo que nosotros vamos a hacer es el de la izquierda, que es sombra por capas. El puntillismo de arrastre se hace exclusivamente con 3 RL y un voltaje de 5.3. No se hace con ningún otro tipo de aguja. Lo mejor es con la 3 RL porque el punto queda bien grabado. Para hacer puntillismo de arrastre por capas vamos a necesitar 4 caps. El primer cap le vamos a poner una gota de negro, al segundo le vamos a poner 6 gotas, al tercero le vamos a poner 50% y al cuarto el negro puro. Sí o sí, el puntillismo de arrastre o la sombra se maneja siempre de cap en cap. Es decir, nunca se puede hacer, por ejemplo, una sombra con el cap 2 directo. Es decir, que las sombras son por capas. Siempre es cap 1 más cap 2 más cap 3 y el cuarto si fuese necesario, ¿sí? Depende de la cantidad de grises que quieras hacer. Y después se utilizan dos tipos de movimiento. Movimiento pendular, como el que ves arriba, de la aguja, o movimiento de rayadura. Yo te recomiendo el de abajo, el de rayadura. Es como si rayaras la piel sin pinchar demasiado. Es bastante superficial, vas a poder verlo en el video. Porque el movimiento pendular requiere ya otra técnica más de luces y sombras y conocer, por ejemplo, graduaciones. Como puedes ver en esta esfera, nosotros tenemos distintas graduaciones. Y, por ejemplo, 0 significa que yo no tatúo. Cap 1 es el gris más claro, el 2 es el que le sigue, el 3 es el que le sigue. Pero para que el 3 se dé, por ejemplo, yo tuve que haberle metido el 1, el 2 y el 3 encima. Lo vas a entender muchísimo mejor viendo el video de cómo hago el puntillismo de arrastre. Pero déjame aclararte que cuando vas a hacer una sombra, siempre tenés que sumar todos los caps, no necesariamente los 4, porque dependerá del gris que estés buscando, pero si es un gris intermedio, por ejemplo, va a ser el cap 1 más el 2 más el 3. Si es un gris más claro, va a ser el 1 más el 2. Y si es un gris bastante oscuro, casi negro, va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, en el diseño del gato, en la parte de abajo, el cap 1 cubre todo el rectángulo de abajo, el 2 ya no lo cubre todo, el 3 lo cubre menos y el 4 lo cubre menos, y entonces así se hace un degradé. Es importante aprender a pegar el stencil en la piel humana para que no se te borre. Hay que afeitar la zona, rociar con alcohol para irritar un poquito, poner el líquido de stencil, pegar el diseño y despegar el diseño y esperar 15 minutos para empezar a tatuar. Eso hace que el stencil no se borre y que nosotros podamos trabajar tranquilamente sin ese miedo de que se nos borre. Y bueno, como te dije antes, mi intención no es que veas un video de 25 minutos, porque hay miles de videos en YouTube de cómo tatuar. Mi intención es que puedas hacer un ejercicio que tenga línea fina, línea intermedia, sepas cuánto pinchar, cuál es el trazo, cuál es el stroke, qué voltaje tenés que usar, cómo hacer la sombra por capas y cómo hacer una buena línea, y lo hagas y lo experimentes por vos. Mi consejo es que tengas paciencia, que unas las manos, que una de las manos va a ayudarte que la otra no tiemble, que lo hagas lento. La línea, especialmente, se hace muy lento. Ten en cuenta que una línea de 5 centímetros que uno puede hacer en 2 segundos, en el tatuaje tardaríamos 10 segundos. Te dejo el PDF, el diseño del encendedor, el diseño del gatito, si quieres animarte a hacer ese puntillismo de arrastre, es exactamente igual. Y espero que podamos vernos pronto en un curso presencial para que pueda estar al lado tuyo, corrigiéndote
lo que necesites y brindándote todo el apoyo.